Hola, mi nombre es David López, soy docente de la materia programación de la UNSAM y en este video le voy a explicar el primero de los temas de la materia, que es el que se conoce como strings o cadenas de caracteres. En primer lugar, vamos a explicar qué son justamente estas cadenas de caracteres. Bueno, llamamos cadenas de caracteres a ciertos fragmentos de texto, ¿sí? Por ejemplo, una palabra, la palabra hola, una frase que contiene varias palabras con algún tipo de caracteres que pueden ser tanto letras como números, espacios, etcétera, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, una URL, pueden ser cualquier sucesión de cualquier tipo de caracteres, tanto especiales como estándar, ¿sí? Acá tenemos una línea de código en lenguaje C. Todas esas son ejemplos de cadenas de caracteres. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo hacemos para manejar estas cadenas en un programa en lenguaje C. En el lenguaje C, para poder representar una cadena de caracteres, lo que tenemos que hacer es definir un vector de elementos que son del tipo char, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el tipo char es un elemento, un tipo de datos que me permite almacenar una sola letra, ¿sí? Entonces, si yo tengo un vector de char, significa que puedo almacenar una secuencia de estas letras, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo una línea de código de este estilo en un programa en lenguaje C, estoy definiendo acá un vector que se llama cadena, que tiene un tamaño máximo de 7 posiciones, donde cada una de esas posiciones, por lo que veo acá, son de tipo char, ¿sí? Y a su vez, en esta segunda parte, ¿sí? Lo que está a la derecha del igual, lo que estoy haciendo es, en esta misma línea que declaré el vector, también lo estoy inicializando con un valor, ¿sí? Es decir, que la cadena de caracteres va a contener estos 4 caracteres que representan la palabra hola con la H en mayúscula, ¿sí? Esto es un poco lo que dice acá. Y entonces, ¿qué pasa cuando se ejecuta esta línea? Bueno, lo que ocurre es que en memoria justamente el compilador va a reservar un vector, ¿sí? Que se llama cadena, como vemos acá, que tiene 7 posiciones. Recuerden que los vectores en C arrancan en 0, ¿sí? Entonces la primera posición es la 0 y así hasta la posición 6, ¿sí? De 0 a 6 son 7 posiciones. Y el contenido no es más ni menos que el conjunto de caracteres que le asignamos cuando inicializamos la cadena. Pero si habrán observado al final, esto es muy importante, fíjense que además de tener estos 4 caracteres, que son los que yo esperaría que tenga mi cadena, tenemos al final un carácter especial que es el carácter /0, ¿sí? Si ustedes recuerdan, así como tenemos el /n, ¿sí? Siempre hablando de la barra invertida, ¿no? Como se ve acá, así como el carácter /n es un carácter especial que representa un salto de línea, bueno, el carácter /0 es lo que llamamos el carácter fin de cadena, ¿sí? ¿Por qué es necesario este carácter? Bueno, fíjense, no sé si a lo mejor ustedes ya se dieron cuenta que si bien nosotros tenemos un vector que tiene 7 posiciones, la cadena que estamos almacenando en este momento tiene menos, ¿sí? Entonces fíjense que, por ejemplo, acá al final podríamos decir que tenemos 2 posiciones vacías, ¿sí? Eso es una forma de decir porque siempre algún contenido tienen que tener, en todo caso tendrán basura. Pero lo importante es que lo que a mí me interesan son las primeras 4 posiciones que tienen los caracteres que yo definí para mi cadena, entonces de alguna forma hay que marcar que la cadena finaliza en ese lugar. Bueno, justamente el lenguaje C utiliza este carácter fin de cadena para marcar dónde es el final de una cadena de caracteres. ¿Está bien? Bien, para manejar cadenas en lenguaje C tenemos una biblioteca que es una de las bibliotecas estándar del lenguaje, ¿sí? Vamos a tener que incluir el archivo string.h y esta biblioteca, bueno, incluye unas cuantas funciones para manejo de caracteres. Nosotros no vamos a ver todas en el curso, pero sí vamos a tratar las más importantes, que son justamente estas tres, diría yo, ¿sí? Entonces, las más utilizadas son, por ejemplo, la función strcpy,
que sirve para copiar una cadena de caracteres en otra. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es invocar esta función strcpy con dos argumentos, ¿sí? Dos parámetros que son destino y origen. Justamente destino va a ser la cadena a donde yo quiero copiar los caracteres y el origen es de donde voy a obtener estos caracteres. En el caso de la función strlen, tiene un solo parámetro, que es una cadena de caracteres, y esta función me va a devolver un valor entero que es la longitud, es decir, la cantidad de caracteres que contiene esa cadena que yo le pasé, pero es muy importante esto sin contar el fin de cadena, ¿sí? O sea, si nosotros volviéramos a este ejemplo anterior, si le aplico a esta cadena la función strlen, me devolvería un valor de 4. Y por último, la función strcmp recibe dos argumentos que son dos cadenas de caracteres, ¿sí? A la primera la vamos a llamar primera y lo mismo con la segunda. Y lo que va a hacer es comparar esas dos cadenas alfabéticamente, ¿sí? Cuando yo comparo dos cadenas de caracteres alfabéticamente, tengo tres posibilidades. Una posibilidad es que las cadenas sean idénticas, ¿está bien? En ese caso, la función me va a devolver 0. Si las cadenas son diferentes, es decir, no son idénticas, bueno, hay dos posibilidades. Se van a comparar, evidentemente tienen alguna diferencia, entonces se van a comparar alfabéticamente y eso va a resultar en que hay una de las dos que va antes en el diccionario que la otra, ¿sí? Si yo la escribiese en un diccionario, bueno, significaría que tiene que ir antes, ¿sí? Entonces, si la que tiene esa propiedad de que iría antes en el diccionario es la primera, ¿está bien? Eso significa que la función en ese caso me va a devolver un valor que es menor a 0. ¿Sí? Esta función sabemos que devuelve un valor entero, no sabemos exactamente qué valor, pero no nos interesa. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es comparar ese valor, si es menor que 0, eso significa entonces que la primera cadena es la que tiene un orden que hace que vaya antes en el diccionario. Si me devuelve 0, bueno, como expliqué antes, significa que las dos cadenas son idénticas, ¿sí? Que sean idénticas significa que tienen exactamente la misma cantidad de caracteres y además que cada uno de esos caracteres es el mismo en ambas cadenas, ¿sí? En la misma posición, si en un caso iba en mayúsculas, en el otro también, son todas, todos los caracteres son idénticos en ambas cadenas en todo sentido, ¿sí? Y por último, entonces, si la función me devolvió un resultado que es mayor a 0, entonces eso me permite saber que la cadena primera, es decir, la que yo puse antes en estos dos parámetros, va después en el diccionario. Bien, para terminar de cerrar estos conceptos, lo que vamos a hacer es ver un ejemplo en código, ¿sí? Un programa que hace uso de todas estas funciones. Este programa yo lo tengo cargado en este sitio, que es un compilador online, ¿sí? Un compilador online es simplemente, podemos verlo como un sitio web en el cual yo escribo mi código acá, ¿está bien? Podría escribir lo que yo quiera. Y luego, cuando yo presiono este botoncito verde que dice Run, en este caso, bueno, lo que va a hacer el sitio es compilar mi código. Si el código está bien escrito, la compilación va a ser exitosa, ¿sí? Y se va a ejecutar en la parte derecha de esta ventana, ¿sí? En este caso, fíjense que, bueno, acá se compiló, el comando es levemente distinto del que ustedes utilizan habitualmente porque utiliza otro compilador que no es el compilador GCC que usamos normalmente en Linux, sino que es Elang, pero es equivalente, ¿está bien? Acá se compiló y luego, fíjense que con el punto barra, el sitio ejecutó automáticamente el programa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este programa? Bueno, acá en los comentarios explica un poco, dice que permite al usuario ingresar por teclado una palabra, y lo que va a hacer es varias cosas en realidad, pero una de las cosas que va a hacer es invertir el orden de las letras, ¿sí? Y luego lo que va a hacer es mostrar la palabra original tal cual como el usuario la ingresó, va a mostrar esa palabra invertida y además va a mostrar también el resultado de compararlas alfabéticamente, digamos, la original y la invertida,
¿sí? Entonces, unas cosas interesantes, por ponerle un poco de diversión al asunto, sirve para verificar si una palabra, por ejemplo, es palíndromo, ¿sí? Un palíndromo es lo que también llamamos a veces palabra capicúa, que es esta que se lee y de igual forma tanto al derecho como al revés, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos como aviva, ojo, reconocer, somos o radar, ¿sí? Entonces también va a hacer esa detección el programa y me la va a informar. Entonces, por ejemplo, fíjense que si yo acá ingreso la palabra hola, ¿sí? Le doy enter. Bueno, fíjense lo que hizo el programa. Me dice que la cadena original era hola, ¿sí? La cadena invertida es aló. El tamaño de ambas es 4 caracteres. ¿Está bien? Esto el programa lo hizo con la función strlen. Eh, y me dice que la palabra original va antes en el diccionario, ¿sí? Presten atención a esto, parece raro, ¿no? Cómo la H debería ir antes en el diccionario. Bueno, acá lo que pasó es que como la H está en mayúsculas, bueno, em, creo que ustedes saben que los caracteres en un programa informático en realidad se almacenan como códigos, ¿sí? Sabemos que cada letra tiene asociado un valor numérico, que es lo que llamamos el código ASCII, ¿está bien? Entonces, la función strcmp, para saber, digamos, el orden de los caracteres, cuál iría antes o cuál va después en un diccionario, se fija en ese código ASCII, ¿sí? Y lo que ocurre es que las letras mayúsculas, si yo, por ejemplo, googleo tabla ASCII, ¿sí? Me muestra el listado de los códigos ASCII de todas las letras y el resto de los caracteres ASCII que existen. Bueno, ocurren que las letras mayúsculas van todas antes en la tabla que las letras minúsculas, ¿sí? Por eso es que no importa cuál sea la letra, siempre, digamos, trabajando de esta forma, siempre una letra mayúscula se va a considerar que va antes que una letra minúscula. ¿Está bien? Si yo quisiera hacer esto mismo sin tener en cuenta mayúsculas y minúsculas, bueno, lo que tendría que hacer es convertir de mayúsculas a minúsculas o al revés, es decir, digamos, hacer que las dos cadenas queden las dos en mayúsculas o las dos en minúsculas y recién ahí hacer esa comparación para, bueno, poder sacarme esa cuestión, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo a ejecutar esto con la misma palabra, pero en minúscula, fíjense, hola en minúscula, bueno, ahora sí me devuelve lo que uno esperaría, ¿sí? Que es que la palabra original, que era hola, va después en el diccionario porque, bueno, justamente la H, como sabemos, va después que la A. Si ustedes quieren probar este programa, yo en la descripción del video les dejo la dirección web, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar el código para ver cómo está hecho. Entonces, fíjense que incluimos, bueno, la biblioteca estándar que utilizamos siempre, esta biblioteca string para estas funciones que estuvimos comentando, y a continuación declaramos las dos cadenas de caracteres. Fíjense, a la original la vamos a llamar palabra y a la que va a quedar invertida la llamamos invertida, ¿sí? Le dimos un tamaño bastante generoso para no tener problemas con la cantidad de caracteres, ¿está bien? Y bueno, declaramos también algunas variables enteras que vamos a necesitar, ¿sí? Para el tamaño, para el resultado de la comparación, cuando comparemos ambas cadenas alfabéticamente, y esta variable que la usamos como contador para poder con un ciclo movernos a través de los caracteres del vector para poder hacer la inversión de las letras, que ahora vamos a explicar cómo lo hicimos, ¿sí? Entonces lo primero, bueno, le decimos al usuario que ingrese una palabra y se la vamos a mostrar invertida, ¿sí? Hacemos este ingreso con scanf utilizando este formato %s, que significa justamente la S es por string, significa que estamos ingresando un string y lo vamos a almacenar en este vector, ¿sí? Que lo llamamos palabra. Y algo que es importante es que cuando usamos scanf con este formato, justamente la función scanf se encarga de agregarle automáticamente el carácter /0 al final a esa cadena, ¿sí? Paso siguiente, lo que hacemos es hacer una copia de esta cadena, ¿sí? Que la habíamos ingresado en palabra,
a esta cadena invertida. ¿Por qué hago este paso? Bueno, lo hago por dos cosas en realidad. El primero es para demostrar el uso de la función strcpy, ¿sí? Que me sirve para copiar una cadena en otra. Y además, esta copia la hago porque invertida es la cadena que va a tener todos los caracteres en orden inverso. Entonces, si bien en realidad no me sirve copiar esos caracteres porque después igual los tengo que cambiar de lugar, para lo que sí me sirve es para copiar el fin de cadena. ¿Sí? Porque el fin de cadena se supone que tiene que quedar en la misma posición porque yo solamente estoy cambiando el orden de las letras, pero no estoy agregando ni eliminando caracteres, por lo tanto, tanto en el resultado invertido como en el original, voy a tener la misma cantidad de caracteres y por lo tanto el fin de cadena tiene que quedar en el mismo lugar, es decir, en la misma posición en que estaba antes. ¿Sí? Bien, acá voy a comenzar un ciclo para hacer ese movimiento de caracteres. Entonces, para poder hacer ese ciclo, lo primero que necesito es saber cuántos caracteres tengo en mi cadena. ¿Sí? Entonces, recuerden de la diapositiva que para saber cuántos caracteres tengo en esa cadena, tengo justamente esta función strlen, le paso como argumento la palabra original y me va a devolver un entero que lo voy a asignar a esta variable tamaño, que es la cantidad de caracteres, ¿sí? Netos, ¿sí? Es decir, sin tener en cuenta el fin de cadena, que tengo en mi cadena, ¿sí? Es decir, la cantidad de caracteres que voy a tener que cambiar de lugar. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, ya sé cuántas iteraciones voy a tener que hacer en mi ciclo, ¿sí? Porque como yo tengo, supongamos en el caso de la palabra hola, 4 letras, bueno, entonces voy a tener que hacer 4 movimientos de posición de letra. ¿Está bien? Porque la primera letra tiene que quedar como última, la última como primera y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces vamos a explicar cómo funciona este ciclo. Entonces hacemos un for desde 0, ¿sí? Hasta 1 menos que el tamaño. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si volvemos a la diapositiva, ¿está bien? Vamos a este ejemplo de hola, ¿sí? En este caso, si yo hago un strlen de esta cadena, me va a dar que la cantidad de caracteres es 4, ¿sí? Si la cantidad de caracteres es 4, bueno, eso significa que tengo caracteres de 0 a 3, ¿sí? Entonces, mi subíndice para poder moverme sobre estas letras tiene que ir de 0 a 3, es decir, siempre uno menos que, digamos, el último, me refiero a que va a ser siempre uno menos que la cantidad de caracteres, ¿sí? Y recuerden que este ya lo tengo, el fin de cadena ya lo tengo cuando hice la copia de la cadena y no lo voy a tocar, es decir, no me voy a mover por acá, ¿sí? Entonces, por ahora tenemos esta situación. Sé que para poder intercambiar estas letras, entre la cadena original y la cadena invertida, bueno, voy a tener que hacer un trabajo con 4 letras que son desde la posición 0 hasta la 3, ¿verdad? Entonces, si volvemos al código, lo que vamos a hacer en cada iteración de este ciclo, ¿sí? Que se repite 4 veces, lo que voy a hacer es que en mi cadena invertida, en la posición i, que recuerden que i empieza en 0, ¿sí? Es decir que imagínense que yo tengo acá en paralelo, ¿está bien? La podría dibujar rápidamente, aunque no me salga muy bien, ¿sí? Mi cadena invertida, que tiene acá un elemento, acá otro, ¿está bien? Hasta acá es donde me interesa. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es primero, en la posición 0, ¿qué letra tiene que ir? Bueno, fíjense esta cuenta, que por ahí parece compleja, pero ¿de dónde sale? Bueno, recuerden que tamaño menos 1, ¿sí? O sea, en la palabra original, en la posición tamaño menos 1, eso sería la última letra, ¿sí? Entonces, digamos, mi primera iteración, yo tengo mi i en 0, entonces acá me queda menos 0, ¿sí? Entonces directamente en la posición 0 de mi palabra invertida, voy a estar copiando el carácter que tengo en la última posición de mi palabra original, es decir, acá me va a quedar una A, ¿está bien?
Bueno, a medida que avanza este ciclo, ¿sí? Fíjense que I se incrementa en 1, entonces ahora voy a estar parado en la posición 1 de mi palabra invertida, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, le voy a estar copiando eh, digamos, el carácter que estaba en la última posición. Recuerden que tamaño -1 es siempre la última posición, pero ahora -1, es decir, un carácter antes, ¿sí? Es decir, que ahora ya no es la A, sino que ahora es la L, ¿sí? Entonces acá voy a copiar la L. Bueno, lo mismo si se vuelve a incrementar una vez más, ¿sí? Ahora voy a estar en la posición 2, ¿sí? Si está en el valor 2, estoy en la posición 2 de mi cadena invertida, ¿sí? Y entonces voy a estar copiando la letra que tenía antes de la L que ya había copiado, ¿sí? Porque recuerden que a medida que va avanzando I acá, como está restando, se va decrementando la posición. ¿Está bien? Entonces acá voy a tener copiada la O, ¿sí? Y si esto lo repito una vez más, bueno, ¿qué significa? Avancé una posición más en esta cadena invertida y retrocedí una posición más en la cadena original. O sea que acá queda directamente la H, ¿sí? Y esto ocurre entonces cuando mi variable I está en la posición 3, ¿sí? Porque recuerden que esto digamos, se ejecutaba tantas veces como tamaño tenía, digamos, o cantidad de caracteres tenía mi cadena de caracteres, ¿sí? Entonces, como se ejecuta 4 veces y habíamos empezado en 0, se ejecutó con 0, con 1, con 2 y con 3, ¿sí? Entonces, acá me queda de esta forma la cadena invertida, ¿sí? Y además, bueno, recuerden, lo voy a dibujar acá, que el /0 sigue estando acá. ¿Por qué? Porque yo no lo toqué y al principio lo había copiado en esta línea cuando hice el strcpy. Bien, entonces, una vez que hice eso, tengo para mostrar la cadena original, ¿sí? Que está en palabra, nunca le hice ninguna modificación. Tengo la cadena invertida, que es la que surgió del resultado de aplicar este ciclo, ¿sí? Y hacer asignaciones sobre esta cadena invertida. Y voy a mostrar el tamaño, está bien, que lo había calculado en esta línea con strlen, está bien. Recuerden que el tamaño, bueno, lo calculé una sola vez porque es el mismo para las dos cadenas. Y finalmente, para detectar si son palíndromos, si son o cuál iría antes o después en el diccionario entre la invertida y la original, bueno, uso justamente esta función que habíamos mencionado, strcmp, comparo como, digamos, primer palabra la original y como segunda la invertida, y el resultado lo almaceno en esta variable entera comp, ¿sí? Si el resultado es menor a 0, entonces, como habíamos mencionado, significa que la palabra original va antes en el diccionario. Si no ocurre esto, fíjense, por esto utilicé acá un else, ¿sí? Si no entró acá y además de no haber entrado en el primero, exijo esta otra condición, es decir, que con esta variable comp no fue menor que 0 y además es mayor que 0, ¿sí? Entonces significa que la palabra original entonces va después en el diccionario, ¿sí? Si hubiese entrado acá, en realidad este else me sirve para evitar directamente tener que hacer el resto de las comparaciones, porque bueno, las posibilidades son mutuamente excluyentes, ¿sí? Bien, si esta condición no fue verdadera y esta tampoco, entonces por descarte solamente me queda que comp tiene que haber sido 0, ¿no? Porque si no fue ni menor ni mayor, entonces la única posibilidad es que haya sido 0. Y en este caso, entonces yo le voy a decir felicidades, es un palíndromo o palabra capicúa. Y con este return 0 termina el programa, ¿sí? Si quieren, lo podemos probar con algún palíndromo. Está bien, vamos a volver a ejecutar y vamos a escribir la palabra radar, ¿está bien? Digamos, todo, recuerden acá siempre todo con mayúsculas o todo con minúsculas, ¿está bien? Para que no haya diferencias entre la primera y última letra. Y fíjense lo que me dice, ¿no? La cadena original era radar, la cadena luego de invertir también queda radar, el tamaño son 5 caracteres para ambas, y por último entonces me dice felicidades, la palabra es palíndromo o capicúa. Así que con esto terminamos la presentación y la clase sobre cadenas de caracteres. Muchas gracias.